Gloria al Señor. Bien, estamos en vivo, una vez más con la ayuda del Señor, transmitiendo. Hoy, gracias al Señor, no se nos ha caído el internet. Eh, bueno, siguiendo un poquito con la secuencia de Jerusalén, de la profecía bíblica, bajo todo este ataque que ha sufrido la doctrina, hermano, sobre todo por el internet. Hoy conversaba con mi mamá esto que antiguamente era muy común que los predicadores no tuvieran que hacer mucha defensa de la fe por la sencilla razón de que cada persona creía lo que creía, se encerraba en su iglesia, cerraban las puertas, y el que no le gustaba iba a otra iglesia. Actualmente no es así. Actualmente la ciencia ha aumentado, como mucha gente no le gusta que le cite al profeta Daniel con respecto a eso, pero la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado y la murmuración, la crítica ha aumentado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la palabra murmuración, la palabra calumniador también, que se ha levantado mucho en estos medios de comunicación en el internet, deriva de una palabra griega que es diablo, que significa diablo. ¿Ya? Incluso la palabra del Señor llama a las siervas del Señor a no ser diablos, a no ser murmuradores, a no ser calumniadores. Y eso es lo que las redes sociales lamentablemente se ha prestado. Hay mucha vanagloria, mucha contienda, mucha competición. Y eso ha afectado a la Iglesia de Cristo más que edificarla, más que traer conocimiento de la palabra, ha traído una lucha de ego, que solamente eso trae destrucción. El Señor me despertaba hace unos días atrás y me traía a la luz un versículo bíblico que es Santiago capítulo 3, donde dice, terminando el capítulo 3, donde hay celos y contención, donde hay celos y peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces vemos que lamentablemente esas son las evidencias de la gente que hoy en día utiliza un teléfono, una cámara, una red social, no para edificar el cuerpo de Cristo, porque esos son los dones que ha dado el Espíritu Santo para la perfección de los santos, para que se vuelvan a Cristo. Lamentablemente hoy en día las prédicas, los debates no son para eso. Son solamente para destruir uno al otro. Amén. Así que entendemos que la palabra del Señor es para edificar, para traer esperanza. Y he querido hacer esto porque en primer lugar el Señor lo ha puesto en mi corazón. Hermanos, son solamente 2 prédicas con respecto a estos temas. Hermano, yo me he metido a redes sociales donde hay 7, 10 prédicas en contra de nosotros, cada canal, hermano. Entonces es terrible. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo mejor que podemos hacer es fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Y considero también que es muy importante este tema sobre Jerusalén por la sencilla razón de que la teología del reemplazo que ha hecho, el creer que la iglesia reemplaza a Israel y que Israel ya no juega ningún papel profético en la palabra del Señor y que fue completamente reemplazado, Jerusalén ya no existe, solo existe la Jerusalén celestial. Hoy vamos a ver si la Biblia dice, ojo que existen 766 versículos que hablan de Jerusalén, 766 versículos de Jerusalén. Esto es solo una pincelada. Y en ninguno de esos Jerusalén terrenal ha dejado de existir. Y siempre cuando se habla, por ejemplo, de una Jerusalén celestial, siempre se hace la diferencia a la Jerusalén terrenal. Nunca reemplazándola, solamente descendiendo en el libro de Apocalipsis al final. También llamada Sión en el Nuevo Testamento. Vea Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22. Y probablemente Apocalipsis capítulo 14, donde nos habla acerca de los 144.000 sellados que están en el monte de Sión. Probablemente se refiere a la Sión terrenal. Los 766 versículos que nos habla de Jerusalén, entonces, son absolutamente dedicados a la Jerusalén terrenal. 14 versículos en la Biblia nos habla de la ciudad santa, refiriéndose a Jerusalén. 14 versículos en la Biblia. En el Nuevo Testamento
nos habla de la ciudad santa celestial en Apocalipsis capítulo 3 y también la ciudad santa donde el Señor Jesucristo fue crucificado. O también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, donde los dos testigos serán muertos por el anticristo. Ciudad santa refiriéndose a la ciudad terrenal, ¿ya? Ya es posterior al milenio, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo. Entonces, nuevamente, siempre cuando se habla de una Jerusalén celestial, se hace una diferencia. Gálatas también hace una diferencia. Hablando de Gálatas, que es madre, en el libro de Gálatas, Jerusalén es madre de todos nosotros. Disculpe que comience así, pero para aprovechar bien el tiempo, porque si guardo la idea, después no voy a tener tiempo de desarrollarla toda. Esto es solo la introducción, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en el libro de Gálatas capítulo 4 nos dice el apóstol Pablo que Jerusalén, la de arriba, la celestial, es madre de todos nosotros, solamente es un término que se utiliza sacado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la carta, si no me equivoco, segunda de Samuel capítulo 20, sí, capítulo 20, es Joab que va a tomar una ciudad llamada Abel Maaca, si no me equivoco, Abel Maaca. Tiene el título Abel Meolá, es otra ciudad que se llama la ciudad de donde nace el profeta Samuel, pero esta es Abel o Maaca, si no me equivoco. Es conocida como una ciudad madre, y Joab iba a tomar esa ciudad, y dice la Biblia que aparece una mujer sabia. Qué lindo es que haya mujeres sabias, y dice que ella se interpone a Joab, que es el jefe del ejército de David, y le dice: ¿cómo tú pretendes tomar una ciudad que es madre en Israel? Para todos estos que hablan del Dios madre y que Jerusalén es una mujer y que Jerusalén es la esposa porque tiene un cuerpo de mujer y una femenino y etcétera, etcétera, etcétera. No se refiere a eso, sino que simplemente se refiere a una ciudad donde se vive, una ciudad importante, una ciudad que da origen a otros, a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no significa que sea un personaje vivo, no, no. Entonces, esas son las excepciones a la regla. Las excepciones donde se habla de una Jerusalén celestial. Pero las excepciones a las reglas en el estudio de la Biblia, y esto usted tiene que tenerlo muy claro, las acepciones donde Jerusalén no significa la Jerusalén terrenal, no son la regla, no son la regla. Y por algo la Biblia siempre hace la diferencia entre Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal. Lo repito, siempre la Biblia que va a hablar de la Jerusalén celestial, que son cerca de 4 o 5 veces en el Nuevo Testamento, hace diferencia a la Jerusalén terrenal. Entonces la Jerusalén terrenal cumple un papel profético en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel cumple un papel profético en el Antiguo y Nuevo Testamento. La verdad es que sí, ya por todas estas razones que hemos dado al comienzo de esta prédica. Disculpe que lo haga de una manera diferente, pero es necesario argumentar todo esto. Quiero saludar a mi hermana Maggie Rivera. Dice: hola, que Dios sea bendiciéndole siempre, hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermana Maggie, siempre también atenta a los mensajes, al igual que nuestra hermana Eva Alison Crespo. Dice: Dios le bendiga mucho, hermanito. Amén. Hay poder en Jesús. Amén. Lo creemos con todo el corazón. Dios también bendiga a mi hermana Raquel Mesa. Dice: hola, hermano Jacob, que el Señor le use y guarde. Muchas gracias, mi hermana Raquel. También ahí nuestra hermana Eva Alison dice: qué triste, Dios nos ayude a ser libres de eso, es verdad. Obras de la carne por mano. Sí, el Señor viene a buscar fruto. Por sus frutos los conoceréis. No por el canal de YouTube, no por la tecnología, no por la capacidad intelectual que tengan. Por sus frutos los conoceréis. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Escuchaba algunas biografías de muchos predicadores antiguos, metodistas, algunos pentecostales, hermano. Y lo triste de ellos es que comienzos muy hermosos, pero finales de carreras muy terribles. Hogares destruidos, otros quizás sin tener un hogar, pero un ministerio muy corto, como Evan Roberts, solo de un año de ministerio. Y después todo era depresión, tristeza, culpabilidad.
John Wesley también, uno de los grandes que lideró los grandes moveres, grandes despertar del siglo XVIII. Un hogar destruido. Un hogar destruido. Entonces, esto no se trata solamente de querer ser grande, porque el que quiera ser mayor entre vosotros sea el menor, dijo Jesús. De esto lo que se trata es enaltecer el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted se quiere apoyar en un hombre, le tengo una noticia. Lo dice Pablo en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz, sea Dios verdadero, sea Dios fiel y todo hombre mentiroso. Así que el único de recibir gloria, honra y alabanza no es un youtuber, no es un predicador de Facebook. Todos nosotros pasamos por Facebook, pasamos, nos vamos. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios y aquellos que hacen y cumplen, obedecen la palabra de Dios. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios también bendiga a mi hermana Janska, dice bendiciones hermano, que el Señor te use en este día. Muchas gracias mi hermanita también, Dios me la bendiga, un besito a la distancia. Y también Dios bendiga a mi mamita, dice toda la gloria a mi amado Jesucristo, aleluya, bendiciones mi amor. Gracias a mi madre también. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios de la gloria, vamos ante tu presencia, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias nuevamente por permitirme, Señor, estar en este lugar, no siendo digno, Dios mío, no siendo el mejor ni el mejor capacitado, Dios mío, pero solamente queremos presentar ante ti lo poco que tenemos, Señor. Así como aquel muchacho, cuando había que alimentar a 5,000, con esos 5 panes y 2 pececillos, pero puestos en tus manos, Señor, fueron suficientes para dar de comer a una multitud. Incluso sobraron 12 cestas, Señor. 12 cestas para los 12 discípulos que habían puesto esa comida en tus manos. Así también yo creo, Señor, que lo poco que tenemos, lo poco que creemos ser, Señor, es suficiente en tus manos, porque si está en tus manos, Señor, tú lo bendices, tú lo multiplicas y alcanzará, incluso sobrará, Señor. Sacia en este día la hambre espiritual, la sed espiritual, Señor. Tu pueblo tiene hambre y sed de justicia. Pero tu palabra nos dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán sanados. Señor, limpia los aires, limpia los corazones, liberta al cautivo, da vista al ciego, trae entendimiento a tu palabra. Ablanda los corazones duros, Señor. Quebranta el corazón, Padre amado. Venda las heridas del corazón. Trae esperanza, Dios mío, a tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, guíanos a través de tu Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra a toda verdad y a toda justicia, porque lo dijimos al principio. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y todo hombre es como la hierba, como la flor del campo, dice Isaías en el capítulo 40, y también lo reitera el apóstol Pedro en sus cartas. Pero dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso creían los reformadores que habían traducido esta palabra que nos llegó a nosotros, que la tradujeron al español, pusieron ese texto dando a entender que muchos hombres habían intentado predicar o traducir tu palabra. Entendían que ellos iban a morir, que ellos iban a pasar, pero lo que nunca iba a pasar, Señor, lo que iba a permanecer para siempre es tu palabra y aquellos que hacen tu voluntad. Señor, no permitas que nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no hubiéramos desmayado, como dice el apóstol Pablo. En el nombre poderoso de Jesús, una bendición sobre cada hogar, cada familia, Señor. Tú que eres padre de huérfanos, esposo de viuda, que te compadeces del menesteroso, del necesitado. Señor, tú que exaltas al humilde y humillas al altivo, que sacas, Dios mío, a florecer aquello que está marchitado y seco, Señor, y provocas un manantial de agua fría y fresca al alma sedienta en un lugar seco, árido, Dios mío. Esa es tu presencia, ese es tu poder que hace posible las cosas que para el hombre son imposibles. Pero para ti, Señor, y el que cree, todas las cosas son posibles. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos el día de hoy.
al libro de Romanos en el capítulo 11. Dios bendiga también a nuestra hermana Pilar Leiva, que nos sintoniza. Romanos capítulo 11, verso 12. Vamos a ir saltándonos. Romanos 11. A ver, leámoslo en el verso 11. Ya, Romanos 11, 11. Ya, más fácil de memorizar. Romanos 11, 11. ¿Dónde estuvo la palabra? Romanos 11, 11. ¿Ya? Romanos 11, 11 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Hago un paréntesis. Cuando Pablo está preguntando aquí acerca de Israel, no se está refiriendo a la iglesia que es parte del pueblo judío, del pueblo de Israel espiritual. No. Pablo está preguntando acerca del Israel étnico, de sangre. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Ve usted y logra ver la diferencia entre Israel y gentil? Pablo la hace. No, dicen ellos, dicen los que se oponen a nosotros, es que los dispensacionalistas, los que creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación hacen esa diferencia. Es que, amado hermano, la Biblia la hace. Pablo la hace. Es que de los dos pueblos hizo uno. Sí, los que son iglesia de los dos son uno. Ya no hay judío ni griego, libre y esclavo, hombre, mujer. Ante Dios son todos uno y todos son salvos. Pero aquellos que no han sido salvos, aquellos que han tropezado, todavía se les llama el Israel étnico. Y nosotros, siendo gentiles o extranjeros, somos gentiles conversos a Cristo. Y se hace esa diferencia. ¿Qué la hace Pablo? ¿Ya? Y Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, cuanto más que cualquier otro teólogo de este tiempo. Entonces dice, vino la salvación a los gentiles por la transgresión de ellos, para provocarles a celos. La pregunta que yo le haría a cualquier persona que cree que Israel reemplazó a la iglesia, ¿quiénes son provocados a celos? ¿La iglesia? ¿Cómo la iglesia puede provocar a celos a la iglesia? ¿O el gentil puede provocar a celos a la iglesia si el gentil no es salvo? No. Se está refiriendo al gentil salvo que provoca a celo al judío que no es salvo. Porque lo que está haciendo Pablo está llevando al lector, tanto gentil como judío, a Deuteronomio 32, verso 21. Por cuanto ellos me provocaron a celos con dioses que no son dioses, yo también los provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato. No éramos pueblo, no éramos una nación, no teníamos un rey, no teníamos un presidente. De toda nación, tribu, lengua, nación, Dios hace un pueblo para provocar a celo a otro pueblo. En este caso dice Pablo que ese pueblo que es provocado a celo es su propia nación, de donde según la carne, nos explica también Pablo, vino Cristo, el cual es Dios, por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Según la carne vino Cristo. Según la carne vino Cristo, ¿de dónde? ¿De Perú? ¿De Angola? No estoy despreciando a nadie, no, pero estoy haciendo una pregunta. ¿De China vino Cristo según la carne? ¿De los Estados Unidos vino Cristo según la carne? ¿Vino de los indios Hopi? ¿Vino de los moicanos? ¿Vino de los mapuches? ¿Vino de la selva de Amazonas? ¿De dónde vino según la carne? Pregúntese usted. ¿Usted qué cree en la teoría del reemplazo? Que la iglesia reemplazó a la iglesia. ¿De dónde vino Cristo? ¿Acaso no era de la tribu de Judá? ¿Acaso no ha leído el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1? ¿Acaso no ha leído la genealogía de Jesús en el libro de Lucas en el capítulo 3? En la iglesia somos uno, pero el Israel no salvo, Pablo hace la diferencia. Para provocarles a celo, verso 12. Y si su transgresión, su pecado, es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles,
¿Cuánto más su plena restauración? Hay una restauración prometida para Israel, la que es provocado a celo, la que transgredió, la que rechazó a la piedra angular, según el Salmo 118. A los cuales Jesús le hablaba en el capítulo 23, escribas y fariseos, hipócritas. Ellos que rechazaron. Nosotros vamos a ver conversiones posteriormente en el libro de los Hechos, pero lo que va a decir Pablo, como una de las objeciones que me hicieron en el programa que participé por misericordia la semana pasada, el día jueves, es triste decirlo, pero de repente hay que darse cuenta de las cosas que Dios permite. En el programa número 1 de debates en América Latina, no porque yo fuera grande, no, si ellos le dan la oportunidad a cualquiera, si usted quiere, participe. Me decían, ¿pero es que acaso no vemos eso en el libro de los Hechos, donde 5.000 judíos se convirtieron y en el pórtico de Salomón se convierte en 3.000 cuando es sanado el paralítico? Pero mi postura fue la siguiente, me tomé de Mateo capítulo 23, verso 27 al 29. 27, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y eso habla de juntarlo en la tierra y en la presencia de Dios. Lo explicamos el programa pasado. Como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas si no quisiste. De cierto os digo que desde ahora no me veréis. Vuestra casa os es dejada desierta. De cierto os digo que no me veréis hasta que digáis bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor, estaba citando el Salmo 118 cuando habla de recibir al Señor. Yo le decía, va a haber un momento que va a terminar toda esa dispersión que comenzó en el año 70 literalmente, en que Israel va a reconocer, yo lo dije poco a poco, lo reiteré hasta el cansancio, Israel va a ser rechazado, enviado a todas las naciones, según Lucas capítulo 12, verso 21, 24 más o menos, a todas las naciones, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. No solamente va a ser pisoteado por los gentiles cuando invadieran, porque Israel y Jerusalén siguió siendo pisoteado por los gentiles a lo largo de la historia. Pero va a venir un día en que ellos se arrepientan. Y poco a poco ha comenzado, junto con el retorno oficial a Jerusalén, 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel también esparcido. Y en Israel, en parte, ha vuelto a convertirse, a tener sueños con Jesús. Ve el testimonio del doctor James Storr, el científico James Storr, una de las 50 mentes más influyentes de los últimos 100 años. Él cuenta su testimonio siendo judío en una universidad en Estados Unidos. Él se le aparece Jesús de Nazaret. No, es que yo no creo que sea así. Pues es que usted no crea, pues eso se llama negacionismo. Negar la evidencia, estando en su cara la luz ahí encendida y usted, no, que yo no creo. No, es que los judíos no han vuelto. Bueno, y los que están ahí que son marionetas, son títeres, son qué cuestión. Te guste o no te guste, creas o no lo creas, están ahí. No, pero es que algo político, algo político, algo político. Y en el Antiguo Testamento no fue algo político, no fue el rey Ciro, no fue el rey Artajerjes, no fue Darío los que dieron la orden, un político que dio la orden que volviera. ¿Pero acaso la profecía no decía que era Dios? ¿Pero cómo lo ejecutó un político? Qué raro, ¿no? Y que seguían a Ahura Mazda, un dios pagano. No, pero es que fueron sionistas, fueron masones los que ayudaron a los judíos a seguir. Bueno, los seguidores de Ahura Mazda también ayudaron a los judíos para volver en la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Porque como dijo una abuelita pentecostal por ahí, cuando estaba orando, Señor, respóndeme, Señor. Mira, no tenemos que comer. Este testimonio conocido por ahí. No tenemos que comer, Señor,
Manda a alguien, toca a alguien, Señor, para que me traiga comida, pan, algo, Padre amado, no tengo qué comer. Y por afuera había un ateo, un tipo que no creía en Dios. Y escuchó la oración de la abuelita y dijo, yo voy a ir a comprarle al supermercado y se la voy a traer. Y le voy a decir que el diablo se lo trajo. Y fue a comprar, pues le compró, comía todo lo que necesitaba la abuelita. Y le dijo, tome, el diablo se lo mandó. Y la abuelita dijo, ¡gloria a Dios! Y el cabro le dijo, ¿pero por qué da gloria a Dios? Si le estoy diciendo que el diablo se lo trajo. Le dijo, sí, mijito, doy gloria a Dios, porque cuando Dios ordena algo, hasta el diablo le tiene que obedecer. Gloria al Señor. Así es, pues, hermano. ¿Qué importa que hayan sido masones, testigos de Jehová, si hayan sido Rockefeller? ¿Qué importa? No, la dinastía Rockefeller. ¿Qué importa? ¿Por qué no lo pudieron hacer antes y lo hicieron ahora? Tenía que cumplir, porque la palabra de Dios no falla. ¿Cuánto más su plena restauración? Verso 12. Verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles. Está haciendo la diferencia, pero ¿acaso los romanos no eran iglesia? ¿Acaso no eran el Israel espiritual? ¿Por qué le llaman gentiles? A vosotros hablo, gentiles, porque son romanos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honró mi ministerio. Vea el libro de los Hechos en el capítulo 13, cuando Pablo es expulsado de la sinagoga y decía junto a Bernabé, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque iban a la sinagoga de los judíos influenciaban a la gente para que los rechazaran. Por eso les fue a predicar a los gentiles. Entonces Pablo hace la diferencia entre judíos y gentiles. Vea Hechos capítulo 15, donde el Espíritu Santo amonesta para que no se trate mal a los gentiles y los judaizantes que son de raza judía no molesten al pueblo. Hermano, usted habló eso de Jerusalén. Jerusalén, ¿cuándo se iba a cumplir eso? Que se volvieran a Cristo. No se cumplió en el libro de los Hechos, donde los 5.000 judíos se convierten, y después en Hechos capítulo 3, cerca de 3.000 judíos se convierten. No, porque la profecía de Jesús era que la casa iba a ser dejada desierta. ¿Y cuándo fue dejada desierta? En el año 70. El libro de los Hechos se cree que se termina de escribir antes del año 62. Entonces la restauración de Israel no querría decir esa conversión de judíos en el día de Pentecostés, ni con la sanidad del paralítico por la obra del Espíritu Santo, usando instrumentos a Pedro y a Juan. Porque esa sanidad no fue después del año 70. Es más, después del año 70, después de Cristo, cuando Jerusalén es destruido, y voy a usar nuevamente esta palabra, poco a poco el pueblo de la iglesia gentil empieza a rechazar a los judíos. Entonces, haciendo cada vez más difícil que se cumpliera esa profecía que está hablando Pablo aquí. Incluso en los primeros siglos, algunos padres de la iglesia enfrentaban a judíos y le decían, ustedes fueron rechazados porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros profetizamos en el nombre de Dios. Esas profecías que daban los profetas en el Antiguo Testamento, ahora nosotros profetizamos. En parte tenían razón, pero ¿qué causó eso? Que el judío empezara a ser rechazado. Y el judío ya no quería ser cristiano. Y la iglesia, desde el primer siglo, finales del primer siglo y principios del segundo siglo, ya era prácticamente gentil. Entonces no podemos decir que después del año 70 hubo una conversión masiva de judíos, sino que todo lo contrario. La iglesia gentil empieza a crecer y el judaísmo empieza a desaparecer, no solamente como religión, sino que empieza a desaparecer el convertimiento de judíos al cristianismo. Entonces esa profecía no podía ser que se cumpliera o que se haya cumplido en el día de Pentecostés, 10 días después de la resurrección de Cristo, porque Pablo está escribiendo esta carta años después, no en el año 33 después de Cristo, sino que cerca del año 57, según algunos estudiosos. La está viendo como futura.
Y no se va a cumplir en el año 70 tampoco, lejos de cumplirse. Es futura. Yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, verso 14. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Oh, pero si aquí está clarísimo, por el amor de Dios. Usted no puede espiritualizar lo que está diciendo Pablo ahora en este segundo. Aquí la teoría del reemplazo de Israel étnico se cae a pedazos. Porque Pablo ruega, mire, grábelo, márquelo, táchelo, Romano 11:14, si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Genética, sangre judía, no espiritualmente. ¿Cómo Pablo va a querer provocar a celos a la iglesia? No, dice a los de mi sangre. Hay unos chiflados por ahí que dicen que tenemos la genética de Dios. Estás loco, hermano, loco. Sangre y carne son títulos son hebraísmos para hablar de persona de carne y hueso. Ser de sangre, Pablo dice que de una sangre hizo toda la raza, predicándole a los gentiles en Éfeso. Perdón, y en Grecia, en Hechos capítulo 17, de una sola sangre de Adán hizo las razas. Cuando habla de mi sangre, se refiere a Israel étnico, donde según la carne vino Cristo. O sea, estos que espiritualizan todo y la teoría del reemplazo que Israel en la iglesia no pueden, es que esto no calza, es imposible torcer este pasaje bíblico, es imposible. Por eso yo le doy gracias al Señor. ¿Y por qué no le citó más versículos? Porque tenía que citar versículos que fueran irrefutables, que no se pudieran torcer. Un ejemplo, cuando Jesús va a los saduceos a preguntarle que no hay resurrección. ¿Sabía usted que los saduceos solo creían en los 5 primeros libros de la ley, en el Pentateuco? Y no creían a ningún otro profeta, ni que David era, la palabra de David era palabra de Dios, ni de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, nada de eso era palabra de Dios para los saduceos. Y no creían en la resurrección. Y le dijeron, hubo una mujer que se casó, tuvo un hombre y murió. Según la ley de Moisés tiene que venir su hermano y casarse para mantener el apellido. Se casó y murió y no le dejó descendencia al igual que el primero. Así pasaron 7. En la resurrección le preguntaron, ¿cuál será el marido de esa mujer? ¿Qué le respondió Jesús? Erráis porque ignoráis las escrituras. ¿Y qué le citó? ¿Le citó los libros que ellos no creían? No, le citó los pasajes bíblicos que ellos creían. Le podría haber citado el profeta Isaías en el capítulo 26, donde dice los moradores del polvo se levantarán. Le podría haber citado Ezequiel capítulo 37. ¿Por qué el Señor Jesús no le citó Ezequiel capítulo 37, donde habla de los huesos secos y que van a volver a vivir? ¿Por qué Jesús no le citó esos pasajes bíblicos? Sencillamente porque ellos no lo aceptaban. Entonces Jesús solamente le iba a citar versículos bíblicos que ellos aceptaran. ¿Y qué le citó? ¿Acaso no habéis leído el pasaje de la zarza donde Dios dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y le citó Éxodo capítulo 3. Pablo cuando va a Atenas y esta gente no creía en Dios, ¿qué toma? Un altar al Dios no conocido. Podría haber comenzado con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o sin forma y vacía, y las aguas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, verso 2. Pero no, le dijo, ese Dios no conocido es el Dios que les predico yo. ¿Qué les citó? Les citó una escritura que ellos creían. ¿Me entiende?
Ellos no pueden refutar esto. Si por alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. O sea, está claro que son de sangre judía y está claro que no son salvos. Está clarísimo. No hay cómo refutar eso. No hay cómo refutarlo. No pueden decir que no es un no cristiano porque la mayoría de ellos no creen que se pierda la salvación. Entonces tampoco pueden decir que un cristiano no cristiano, un cristiano chamuscado. No, es alguien de sangre judía no cristiano. Y Pablo quiere que se salven. Hermano, ¿por qué enfatiza tanto en esto? Perdón, pero tengo que recalcarlo. Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Admitirlos de nuevo, sino la vida entre los muertos. O sea, si se reconcilian con Dios, serán resucitados entre los muertos. Entonces lleva el pasaje de la restauración de Israel a la resurrección de los muertos. No al año 70. Como creen los preteristas, que todo ya se cumplió. Bueno, si todo se cumplió, ¿saben que tome su Biblia y bótela, pues? Si no les sirve. No solo en los hechos morales y en la salvación sirve, pero todas las otras profecías no sirven. Claro, por eso no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No es que Joel capítulo 2, versículo 28 se cumplió en Hechos capítulo 2 solamente. Si se cumplió solo en Hechos capítulo 2, bueno, ¿qué pasa con la carta de 1 Corintios capítulo 12? ¿Qué pasa con 1 Corintios capítulo 14, que habla de los dones del Espíritu Santo que siguen vigentes y no solamente se cumplieron ahí? Entonces el Espíritu Santo sería solamente un cumplimiento para los apóstoles, solamente en Hechos capítulo 2. ¿Pero qué pasa con Hechos capítulo 10, donde el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles? ¿Qué pasa con Hechos capítulo 19, donde el Espíritu Santo desciende a Éfeso? Y no eran apóstoles, eran gentiles. Entonces las profecías no se cumplieron todas y no son solamente para el pasado, sino que Pedro solamente indica que recién comienza a cumplirse esa profecía, pero culminará el cumplimiento total de esa profecía en los últimos tiempos, en la segunda venida de Cristo. Un avivamiento en Israel. Según Isaías capítulo 11, será toda la tierra llena de la gloria del conocimiento de Jehová y cubrirán como las aguas cubren la mar. El Espíritu Santo se derramará cuando Cristo venga, quedará la gloria de Dios en esta tierra. Zacarías capítulo 14, si no me equivoco, dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, que está en Jerusalén, donde Jesús fue llevado al cielo. Ve que la Jerusalén terrenal tiene lugar en la profecía bíblica y el pueblo de Israel étnico también. Continuamos. ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Lo lleva el tema de la resurrección, lo lleva a un futuro. Si las primicias son santas, también la masa restante, la raíz santa, también lo son las ramas. Después dice que las ramas fueron naturales, cortadas, y nosotros fuimos injertados. Ojo que esa desgajada habla de quebrajada. No sacada en su totalidad, porque da a entender que Dios sigue teniendo un trato. No significa que Israel sea salvo, porque Pablo lo está diciendo, no son salvos, pero hay una especie de trato. Si no me cree, vea el libro de Juan capítulo 11, donde Anás profetiza que un hombre tendría que morir para que todo el pueblo fuera salvo. Dice, esto lo dijo porque era sumo sacerdote y profetizó. O sea, el Espíritu Santo tratando con él, no siendo salvo, no creyendo en Jesús, rechazándolo. El Espíritu Santo sigue amonestándolo. En ese sentido son cortados para injertar una rama de otro árbol, un olivo silvestre, al árbol natural. ¿Me entiende? O sea, Dios sigue tratando en el corazón de ellos, aunque están endurecidos. No son salvos, pero en ese sentido trata.
Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, tampoco entrará al reino de los cielos, y ese es otro tema. Pero en ese sentido Dios está tratando con el corazón de ellos para que se conviertan. Pero ellos resisten siempre, como dice Esteban, al Espíritu Santo. Resistís siempre al Espíritu Santo. Incircuncisos de corazón, tardos de oído. Hechos capítulo 7, para obedecer a todo lo que los profetas dijeron, dice Esteban en el capítulo 7, cuando lo matan a piedrazo limpio. Entonces quiere decir simplemente que Dios trata con ellos, los está amonestando para que despierten, para que le abran la puerta y Dios los salve, pero están duros. Si no se convierten, van a ser desechados y se van al infierno, como Judas. Pero en ese sentido trata. En ese sentido, bueno, si hay hasta rabinos que profetizan y que han orado por enfermos y han sanado, hermanos, esos son falsos prodigios. Tenemos que comprobar que son falsos prodigios. Ahora este cree que son salvos. No creo que son salvos. Ve a Balaam, que profetizó acerca de la venida del Señor y no era judío. Y no era un profeta consagrado, era un brujo. Pero vino el Espíritu de Dios y lo usó. Porque que te use Dios no es señal de ser salvo. Por si no lo sabía. Amonestándolos, trabajando con ellos, pero ellos se resisten para ser salvos. Pero Dios tiene un trato con ellos, los está llamando, pero no quieren obedecer. Pero algunos están obedeciendo. ¿Me entiende? Desgajado y nosotros arrancados para poner contra naturaleza a este árbol. Mira la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, verso 22. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, te puedes apartar tú, te puedes perder tú y se puede perder el judío. ¿Qué los diferencia? La fe. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es una analogía que está tratando con los dos pueblos, gentiles y judíos. Ahora usted me dice, bueno, es que yo no creo que estén así medio quebrajados, sino que están completamente sacados. Y ya, admita eso. Pero admita también que Dios quiere que sean injertados. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza sobre olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son ramas, las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no en su totalidad. No todo Israel fue desechado. No, se endureció en parte solamente. En parte, una porción solamente del pueblo. Una porción. El otro fue salvo por gracia, porque no fueron rebeldes. Lo mismo que le dice la divina respuesta a Elías. Me he guardado un remanente. Me he guardado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Y esos 7,000 eran extranjeros acaso? ¿O eran judíos? Pregunto yo. Ve que Dios no desechó en su totalidad, sino que una parte se endureció para que el evangelio fuera predicado a los gentiles. Eso es todo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte de Israel, no todo Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles siguen, se los dije, desde el año 70 invadieron Jerusalén, pero empezaron a rechazar a los judíos y los judíos fueron cada vez dejados más de lado y la iglesia se convirtió prácticamente en una iglesia gentil y las teologías posteriores protestantes empezaron a rechazar a los judíos.
Entonces ya el judío no quería nada con el cristianismo porque consideraban el cristianismo como una religión extranjera, cosa que al principio no, consideraban que era una secta dentro del judaísmo. Por eso cuando miramos la escritura con los ojos del catolicismo, con los ojos de Martín Lutero, que antes de morir mandó a perseguir a todos los judíos, de quemar sus sinagogas. Y Pablo predicaba en sinagogas, nunca mandó a quemarla. Qué raro, porque mucha gente dice, oh, ustedes los sionistas quieren que maten a los palestinos y a los niños en Gaza. ¿Quién le dijo eso? No tiene nada que ver decir que Israel tiene un papel en la profecía bíblica a decir que maten a niños y a mujeres. No tiene nada que ver. Pero tampoco usted puede decir, si está en contra y no cree esto, tampoco le da derecho a usted para irse en contra de Israel. Porque Israel es una nación al igual que Chile, al igual que Perú, al igual que México, al igual que Argentina. Y toda nación tiene derecho de vivir. ¿Cuál es mi deseo? Que se arrepientan, palestinos y judíos. Esa tiene que ser mi oración. Si ese era el propósito de Pablo, nunca dijo, Señor, manda fuego, mátalo a todos. No, que se arrepientan. Luego que se cumpla la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y Sión es Jerusalén. Entra Jerusalén en la profecía bíblica. ¿Quién lo dice? Un dispensacionalista, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, porque hay una elección, ¿sí? Son amados por causa de los padres. Vamos terminando ya. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Israel será salvo. Que Israel, evidentemente, el sobreviviente a toda esta época de persecución y sobreviviente a la gran tribulación. Para un preterista no existe tal gran tribulación, sino que solamente años 70. Los que sobrevivan, porque siempre el Antiguo Testamento habla de un remanente, que significa un sobreviviente, un resto sobreviviente. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, porque ahí volverá Jesús. Esto es una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 59, verso 20, 21, y nos saltamos al 60 para ir terminando. Isaías capítulo 59, verso 20, 21. Pablo está citando a Isaías, dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿A dónde va a volver? A Sión. ¿Qué es Sión? Conocida como la ciudad de David, la ciudad del gran rey, antiguamente conocida como Jebús, también conocida como Salem, Jerusalén, Ursaláim, si no me equivoco, era un nombre que tenía según los egipcios. ¿Qué es Jerusalén? Vendrá el Redentor a Sion, no va a venir a Perú, a Rusia, no. No dice va a venir a la nueva Jerusalén, no. Jesús va a venir a Sion, terrenal. Pablo está citando el texto y el texto dice que va a venir a Sion. Pablo lo cita desde Sion, porque va a venir a Sion, desde Sion va a salvar a los judíos. Porque tiene un plan. Mire cuál es el plan. Vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Dice Jehová. Jacob, otro título para Israel. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti
y mis palabras que puse en tu boca. Y Pedro dice que ese espíritu que estaba en la boca de los profetas, el Espíritu Santo de Cristo, que inspiró a los profetas, dice, no faltará de tu boca ni de la boca de tus hijos, dando a entender a la descendencia de Israel. Por eso vemos que en un futuro se levantarán 144.000 judíos, no peruanos, ni chilenos, ni mapuches, ni lo digo con respeto, a excepción de la tribu de Dan. Y José representa la tribu de Efraín. Según el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14, aparecen estos 144.000. En el capítulo 14 que están en Sion, Jerusalén, terrenal. Probablemente terrenal. Pero también hay una escena que aparece en el cielo, sí, sí. Entonces solo hay dos Siones, dos posibilidades, celestial o terrenal. Terminamos, porque ahí ya veo que está nuestra hermana Miriam, que está publicando, gloria al Señor. Y me perdonan que cada vez se me hace corto el tiempo. Pero terminamos ya. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca y de la boca de tus hijos, porque Joel 2:28 se terminará de cumplir. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y sobre vuestros siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. En Hechos capítulo 2, versículo 28 dice, porque para vosotros es la promesa, él está hablando a judíos, para vuestros hijos y vuestras hijas, a cuantos están cerca y cuantos están lejos, a todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo que se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Dijo Jehová desde ahora y para siempre. O sea, una promesa eterna. Pero antiguamente la Biblia no está separada en versículos. Si fue en la época de la Reforma, versículos, capítulos y concordancias bíblicas. Eso no existía. El texto sigue. Pablo está citando este texto cuando venga el Salvador, cuando venga a Sion, cuando venga a Jerusalén. Literalmente, Romanos 11:27 cita Isaías capítulo 59, verso 20 al 21. Pero ¿qué va a seguir cuando venga el Salvador a Sion? Verso 1 de Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Habla de la gran tribulación. Y sobre ti, sobre Jerusalén, amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria cuando venga el libertador a Sion y quite de Jacob o de Israel el pecado. Ve a Malaquías capítulo 4, versículo 1, más a vosotros los que teméis mi nombre, verso 2, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis, seréis libres y saltaréis como becerros en la manada. Ahí se cumplirá Isaías 35, donde el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, los ojos de los ciegos serán abiertos y el oído del sordo oirá. Verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos que han juntado vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá, se maravillará y acechará. Ensanchará, tu corazón, se te agrandará el corazón de esta felicidad maravillosa, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones han venido a ti. Multitudes de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos de los de Saba, traerán oro, incienso y publicarán alabanza a Jehová. ¿Acaso no fue lo mismo que llevaron oro, incienso y mirra los reyes del oriente cuando nació Jesús? Pero esto se cumplirá cuando venga por segunda vez y quite Jehová de Israel el pecado. Y lo reiteramos, Pablo lo llevó a la resurrección, así que no se cumple en el año 70 para nada. Todo el ganado de Sedán
será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán todos los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros. Extranjeros. ¿Por qué los mundanos ayudaron a Israel? Porque extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque a mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Ve que tener misericordia indica volver a juntarlo como la gallina junto a su polluelo debajo de sus alas. ¿Se da cuenta que habla de las naciones ayudando a Israel a volver? ¿Se da cuenta que la profecía tiene un castigo que se cumple literal y una restauración que se cumple literal? Porque si el castigo es literal, la restauración no puede ser solamente de una manera metafórica. Si el texto habla de un castigo literal y el 70 fue castigado literalmente Israel, fue expulsado literalmente Israel tiene que volver. Y Sam se acabó. Voy a dejarlo ahí. Siga leyéndolo usted. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebranto, verso 18. En tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y ahí después habla de la nueva Jerusalén, ¿sí? Porque Jerusalén será vestida, restaurada y descenderá posteriormente la nueva Jerusalén. Sí, posteriormente. Pero primero tiene que venir en libertad de oración. Ve a Amós capítulo 9. Ve a Joel capítulo 3, luego del valle de Josafat viene Jehová. Ve a Zacarías capítulo 14. Ve a Isaías 66. Ve el capítulo 60 que hemos visto ahora. En fin, Isaías capítulo 27. Siempre la vuelta a Israel. Ezequiel capítulo 37. Deuteronomios capítulo 28. Serán esparcidos pero volverán. Levíticos capítulo 26. Esparcidos pero volverán. Si se cumplió el castigo literal, cierro con esto, su restauración también será literal. Y su vuelta a Israel literal. Y la salvación será literal. Porque ¿quién lo hará? El Señor. A su tiempo. Amén. Así que estamos viendo cumpliéndose profecías bíblicas y lo más glorioso que esperamos en la venida del Señor Jesucristo. Prepárese porque Cristo viene. Dios les bendiga. Gracias por cada comentario. Amén. Bueno, a mi hermana Irene también que nos escribió, a mi hermana Dexy Roa que también nunca la alcanzo a saludar. Saluda a su esposo y será hasta la próxima. Muchas bendiciones.